Ok, empezamos la grabación en este momento. Ahí van a ver el icono de que se está grabando. Voy a ejecutar una votación y esto es porque Zoom permite hacer votación. Me imagino que tal vez la han usado, si no, pues ahí vamos a ir probando. Entonces, lanzamos la votación. Les tiene que aparecer una pantalla y lo que preguntan o lo que sale es, ¿me escuchan? Tengo que 5, 6 ya votaron, entonces 7 ya votaron. 8 ya votaron. Y en este momento me falta uno. Hay uno que está perdido. No sé quién es, pero porque es anónimo. Lo dejé anónimo, entonces solo sé que 8 votaron. Bueno, la respuesta fue rápida. Eso quiere decir que hay buena conexión. Ok, ya están todos. Voy a terminar la votación y en este momento yo les voy a compartir los resultados de lo que votaron y si se dieron cuenta, les tiene que aparecer que los 8 que están aquí, pues acaban de votar y dijeron que sí me escuchan. Ahorita pues hacemos otro tipo de pregunta como encuesta para probar cómo funciona. Muy bien, entonces voy a parar voy a parar los resultados de que estos se muestren. Este, voy a cerrar la ventana de votación y como les digo, en este momento lo que tienen que estar viendo es el PowerPoint. Entonces voy a hacerlo en grande. Vuelvo a preguntar por el chat, ¿lo ven? La idea es que les pregunto eso porque, sí, dice Marco que sí, sí, todos dicen que sí. Bueno, muchas gracias, chicos. Ok, mi computadora es táctil, entonces es muy probable que voy a cancelar el video. Ahorita lo voy a dejar para presentarme. Entonces es porque le voy a dar vuelta a la pantalla. No es una Samsung o un iPad, pero me permite hacer descripciones o escribir como si fuese una pizarra. Entonces voy por eso a apagar la cámara. Entonces, bueno, me presento. Mi nombre es Raymond Acuña y yo soy profesor del Instituto Tecnológico de Costa Rica. También trabajo con la Universidad de Costa Rica y eventualmente también he trabajado con la UNED. Ahí estoy en producción de algunos libros y también tengo un libro de cálculo con la UNED, por ejemplo, de cálculo diferencial integral. Y mi docencia o mi trabajo en docencia ha sido propiamente universitaria. Igual, también he tenido mucha experiencia con los chicos de cálculo diferencial integral y matemática general. Yo no soy en el proyecto MATEM, pero esta vez estoy colaborando para ayudar en el caso del 11º bienal, que me imagino que es donde están ustedes, para poder ver el tema de función exponencial. Entonces, como les digo, no he tenido experiencia con MATEM. Propiamente voy a suponer que voy a dar una clase como de la universidad, como si fuera de matemática general. Usualmente, pues, como somos poquitos, entonces se puede permitir el diálogo y ustedes se me pueden preguntar con bastante tiempo por el chat, ¿verdad? O pueden dejar ¿cómo se llama? El micrófono. Pueden quitarle, silenciar o quitar el silenciador, dijo, es un chiquillo ayer de los míos, quitarle el silenciador al Zoom. Y cualquier cosa o pregunta es bienvenida. No tengan ningún, ningún atraso en eso. Entonces, muy bien, chicos y chicas. Entonces, bueno, vamos a empezar por acá. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es el tema de función exponencial. Yo lo que planeé fue pensando en lo que es función exponencial en el sentido de lo que me interesa es qué saben o qué no saben ustedes sobre la función exponencial. Voy a en este momento a darle vuelta, bueno, ya acabo de apagar el video y me voy a dedicar a pasar la presentación. Igual si alguien la quiere ir viendo en su casa con la computadora o la tablet o el teléfono, lo puede hacer a su ritmo, ¿verdad? Y pues no hay ejercicios porque la idea es irlos desarrollando. Cualquier cosa, de ahorita busco unos para presentarlos. Entonces, chicos, bueno, ¿qué es lo que vamos a revisar con la agenda? Bueno, primero una bienvenida, luego vamos a ver la definición de lo que es propiamente la función exponencial, luego vamos a ver propiedades de las funciones exponenciales,
y algunos ejercicios variados que uno se puede encontrar por ahí en lo que es propiamente en este tema. Muy bien, entonces la definición. Bueno, ¿qué vamos a entender por función exponencial? Entonces, si yo tengo un número real positivo, entonces si yo tengo un número real positivo, se define la función exponencial de base A por una función que tiene el dominio, los números reales, por codominio, los números reales, y de tal manera que el criterio de esta función es f de x igual a la x. Entonces uno dirá, bueno, esa función lo que se diferencia del resto de las que conocemos es que la variable que usualmente pues, nos están dando, se encuentra en el exponente. Y uno dice, oh, por Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la diferencia? Bueno, hay que tener mucho cuidado porque el valor de A, vean que es un número real positivo. Y una de las cosas que a veces uno omite en clase es qué pasa con ese A. Bueno, entonces, observaciones. A tiene que ser mayor que cero, ya tiene que ser en primera instancia diferente de 1. Se puede usar el 1. Lo que pasa es que produce lo que se llama una función post-constante, es decir, no tiene el comportamiento como hemos visto ahora en los casos del COVID-19 que pasan en cadena nacional, donde va creciendo y el ministro de Salud y algunos matemáticos dicen, mira, es que se va a disparar, ¿verdad? El crecimiento de forma exponencial. Bueno, lo que pasa es que si A vale 1, el comportamiento es constante, pero veámoslo más a cabalidad. Por ejemplo, imagínense que yo no cumplo esta condición de que A es mayor que 0 y yo digo, bueno, pensemos en un número negativo. Entonces ustedes dirán, bueno, yo tengo menos 2 a la X y supongamos que yo para esa base negativa escojo que X vale un medio. Bueno, si X vale un medio y lo sustituyo como bien viene ahí, entonces me quedaría menos 1, menos 2 a la 1 medio. Pero, ¿qué significa menos 2 a la 1 medio? Bueno, una de las propiedades era que si la potencia es un número fraccionario, esto se convierte en lo que se llama la raíz cuadrada de menos 2. Entonces, como un previo, para que ustedes se acuerden, como un previo, si yo tengo un número elevado a la forma C a la D, esto se transforma en la raíz de A y el D se coloca, el denominador se coloca en el índice y C se va a colocar en el exponente de A o como exponente de A. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo menos 2 elevado a lo 1 medio? Bueno, resulta que esto es lo mismo que tener, entre paréntesis, ¿verdad? Es lo mismo que tener la raíz cuadrada de menos 2 y recuerden que el 2 se coloca de índice y el 1 se va a colocar de exponente, que eso es lo que estamos visualizando por acá. Pero, ¿cuál es el problema de tener raíz de menos 2? ¿Qué pasa ahí, chiquillos? Alguno que me diga, si sabe. No existen R. No existe en R, ¿verdad? Eso es un número complejo para los que ya saben un poquito más. Entonces, en efecto, no sé quién me habló. Entonces, pero muchas gracias, mi estimado. Entonces, no es un número real. Entonces, vean que eso pasó cuando A se tomó con el valor de menos 2. Entonces, lo que sucede es que vamos a tener números en un posible dominio, lo cual no está bien definido y va a generar números complejos, pero mi función es de R en R. Entonces, eso es un ejemplo muy, muy, muy particular de que por esa razón yo no puedo tomar una base negativa, porque se me transforman en una función del tipo indefinida y obviamente que tenemos que usar luego lo que se llaman números complejos para poderla definir bien, pero bueno, eso es otro campo. Entonces, chiquillos, ahora, vámonos acá. ¿Qué pasa si es diferente de 1? Bueno, resulta que yo, si tengo la base como 1, pues lo que va a suceder es que si cambio por X, cambio la X por menos 2, o cambio la X por 3, o cambio la X por 10, todos esos resultados sustituidos por esta X, lo que va a suceder es que el resultado siempre va a ser 1, ¿verdad? Entonces, 1 a la menos 2, si yo tengo 1 a la menos 2, siempre me da 1. Si yo tengo 1 a la 3, siempre me da 1. Si yo tengo 1 elevado a la 10, siempre me da 1, ¿verdad? Como, oh, por Dios, ¿verdad? Hey, todos van a dar 1. Entonces es un comportamiento constante.
Es decir, a todos los elementos del dominio se les asigna el 1 y entonces no tengo ese comportamiento del tipo exponencial. Es decir, no hay un crecimiento. No sé si tienen dudas hasta acá, chicos, con la definición. No. Me pueden escribir por el chat si les da vergüencilla, ¿verdad? Ahí se me activa en anaranjado y puedo ver si están escribiendo o no. Pero si no tienen dudas, entonces seguimos con la próxima presentación. Ah, bueno, alguien me escribió, perdón. Todo claro, me dice Fabián Díaz. Muchas gracias, Fabián, pura vida. Muy bien. Entonces, excelente. Cualquier cosa, como les digo, esto queda grabado por si lo quieren ver. Yo lo voy a subir a mi canal de YouTube por cualquier cosilla. Muy bien, entonces, observaciones. ¿Qué observaciones vamos a tomar en cuenta? Bueno, entonces suceden dos situaciones. Resulta y sucede que A tiene dos características importantes. Puede suceder que A esté entre 0 y 1, entonces eso decimos que la función va a ser estrictamente decreciente. ¿Cómo es eso posible? Bueno, veamos este caso. Supongamos que yo tengo la función que va de R en R y cuyo criterio es f de x igual a 1/2 a la x. En este caso, si le prestan atención, yo puedo ver o hacer algunos cálculos de imágenes. Entonces, por ejemplo, ahí chicos, hagamos el siguiente cálculo. ¿Qué pasa si yo tomo la x y la cambio, por ejemplo, por 10? ¿Qué resultado me da? ¿Qué pasa si f la cambio, por ejemplo, por, vamos a darles otro número, por 15? ¿Qué pasa si tomo la función o el criterio de esa función, perdón, y cambio la x por 20? Pueden usar la calculadora. Yo creo que sí les permiten en Maten, ¿verdad? Bueno, yo creo que sí. Y cámbienlo en eso por 20, cámbienlo por 50. Vamos a hacer algunos cálculos y ustedes me van diciendo cuánto les da. Pueden hacerlo por voz o por el chat. Entonces, alguno que me diga 10, ¿cuánto le dio? Alguno que me diga el 15 y yo voy revisando, puede ser el chat o me lo van diciendo. Ok, ajá. 0.0009. Ok, 0.009. ¿Para cuál valor? ¿Para 10, 15, Para el 20 de o 10. el de 10? Entonces, 0.009. Falta un 0 ahí. Son 3 Ok, ceros después del punto. ok. ¿Quién es el que me está hablando? Fabián. Aurelio. Aurelio, ok, Aurelio, muchas gracias, Aurelio. Entonces, Aurelio me dice 0.009. Ok, muchas gracias, Aurelio. Para 15, puede ser alguno otro que me escriba o me hable para ver si ¿Me están escucha? ahí. Y si quieren repetir, no importa. ¿Ah? 0.00003. ¿Para Para el cuál? 15. Para 15. 0. Ajá. 4 ceros. ¿Cuántos? 4. 4. 1, 2, 3, 4. ¿Y cuánto te dio el decimal? 3. 3. Ok, Eso. 0.003. Muy bien, excelente. ¿Con quién me habló? Ronaldo. Reinaldo. No, Ronaldo. Ronaldo, ok, Ronaldo. Muchas gracias, Ronaldo. Bueno. Muy bien. ¿Y alguien que me quiera decir el de 20? ¿Cuánto le dio 20? 0.6 ceros y un 9. 0.6 ceros. Ajá. Y un 9. Muy bien. ¿Quién me habló? Brian. Ok. Que no veo el chat. Entonces me habló Jimena, Aurelio, Sebastián, Fabián. Bueno, muchas gracias. No te entendí el nombre, pero está bien. ¿Y el de 50, chiquillos? ¿Alguno? Si no, alguien repite, no importa. ¿Cuánto les dio 50? ¿O no les dio? 0, 0, 15 ceros 15 y un 8. ceros. Ok, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ceros y un 8. Ajá. Y muy bien, excelente, muchas gracias. Entonces, si se dieron cuenta, que es lo que ya me escribieron por el chat, vean que los valores van disminuyendo. Entonces,
Si tuviéramos la gráfica de la función x y y como, bueno, el plano cartesiano, entonces lo que nos vamos dando cuenta es que si tomamos el 10, si tomamos el 15, el 20 y el 50, claro, esto no está a escala, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver mejor. Entonces vamos a tener este comportamiento. Al 10 se le asigna el primer valor. Vamos a ponerle y sub 1. Luego al 15 se le asigna otro valor y este valor es más pequeño con respecto a 0.09. Tenemos este punto. Al 20 se le asigna el siguiente valor. Vamos a ponerle y sub 3 para no colocar todos los decimales. Entonces al 20 se le asigna este punto. Y este que es bien tremendo en decimales, vamos a ponerle y sub 4, pues lo vamos a colocar acá. Obviamente que esto no es una forma definitiva de demostrar que la función es decreciente, pero podemos hacer una gran amplitud de cálculos y podemos rellenar con más cálculos de imágenes y nos vamos a dar cuenta que la función tiene este comportamiento, es decir, es lo que decimos que es decreciente. Y los valores, que es muy importante, se aproximan a 0. Entonces, yo no sé si ustedes han visto este tipo de simbología, que cuando los valores tienden a infinito, ¿verdad? Cuando los valores de x, es decir, al usar preimágenes, los valores van hacia infinito, las imágenes, es decir, los cálculos que estamos haciendo, tienden a 0. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? ¿Sí? ¿Todo claro? Sí. Bueno. Ok, dice Ronaldo. Ah, es Ronaldo, ahí está, ya me contestó, dijo que sí. Muy bien. Ahí voy viendo el chat, me dicen que todo bien. Ok, perfecto. Entonces, chiquillos, obviamente que esto es mejor hacerlo cuando uno lo enseñaba, y no habían calculadoras ni nada de esto, es mejor enseñarlo con, bueno, cuando se enseñaba, uno utilizaba, pues, algo más conciso, preciso, es decir, se utiliza, pues, plano cartesiano. Voy a borrar esto. Esto es nada más como para que ustedes hagan la prueba, o hiciéramos la prueba, ¿verdad? Y estoy borrando. Pero tengo que revisar la función del PowerPoint, a ver cómo borramos todo esto más rápido. Pero bueno, en fin, todo esto es como para que ustedes vieran o se dieran cuenta de que la función, en el caso particular de que yo tengo la base que es igual a un medio, y un medio vale 0.5, este es un número que se encuentra entre 0 y 1. Y entonces al tener esta particularidad, bueno, vamos a tener que los valores o que la función es decreciente. Bueno, y en particular es estrictamente decreciente. Vamos a ver si ya borré todos los puntos. Bueno, sí. Entonces, ¿qué pasa en el caso de que A fuera entonces mayor que 1? Y, por ejemplo, tengamos una función de R en R, donde ahora yo tengo 3 medios. Vean que antes aquí la base valía 0.5 en decimales. Es un número que está entre 0 y 1. Aquí ahora la base vale 3 medios, es 1.5. Es un número mayor que 1. Entonces, ¿qué pasa, chiquillos? Si ustedes calculan f, por ejemplo, de 10, si calculan f de 15 y calculan f de 20 y, por ejemplo, calculan f de 50. Entonces, por ejemplo, ¿qué va a suceder? En este caso yo no los voy a apuntar, sino que ustedes hacen ahí los cálculos. Son muy rápidos, nada más de sustituir y calcular la imagen, pero ¿qué va a pasar ahora? Voy a ponerle El resultado va a ir aumentando. el resultado va a ir aumentando, ¿ok? Muy bien. El resultado va a ir aumentando. ¿Todos los demás de acuerdo? ¿Se hacen los cálculos? Sí. Sí, ok, perfecto, muy bien. Muy bien, entonces yo no voy a hacer los cálculos para poder avanzar y aprovechar en más situaciones, pero el comportamiento ahora va a ser el siguiente. Tenemos el eje X, vamos a tener el eje Y, y lo que vamos a tener es que el comportamiento de la función es de esta manera. ¿Qué es lo que quieren evitar, verdad? Los médicos, lo que quiere evitar el ministro, ¿verdad? Con todas las declaraciones que tenemos a mediodía, y es que un comportamiento exponencial no se detiene. F a la 50 con 3 medios son valores muy altos, muy grandes. Ahorita pues no tengo la cálculo a mano, pero o sea, lo que quiero que se den cuenta es que los valores conforme tienden a infinito, cuando los valores se aproximan al infinito, toman valores muy grandes
las imágenes, ¿qué va a suceder? ¿Qué creen que suceda, chiquillos, con las imágenes? Conforme los valores tienden a infinito. Por ejemplo, f de 50 es un valor grande, pero si calculara f de 100, ¿cómo va a ser? Todavía más grande. Se aleja Entonces, de cero. sí, perdón. En el Y se aleja de cero. Ajá, se aleja de cero. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién era? Perdón. Jimena Agüero. Ah, Jimena, muchas gracias, Jimena. Entonces, gracias por la intervención. Entonces, claro, como dice Jimena, cuando los valores o las imágenes o los Y se alejan de cero, como dice Jimena, entonces los valores tienden a infinito. Ahí no estoy dividiendo, es que eso era el Y, ¿verdad? Que decía Jimena. Entonces, en efecto, chicos, lo que quiero que vean con estos ejemplos muy prácticos, la verdad, nada más de sustituir y evaluar, como ustedes lo están viendo, es que los casos de la función exponencial implican que los valores se van haciendo o tienden a infinito o van a tender a infinito si la base es mayor que 1.5, perdón, si la base es mayor que 1, o si la base está entre 0 y 1, entonces los valores cuando tienden a infinito se van para 0. Entonces, veamos las gráficas ya correctas. Esta gráfica hecha en GeoGebra nos permite ver que en el caso de la función 1/2, entonces aquí lo pueden ver, entonces cuando la función decrece, los valores pues van para 0. Pero si los valores, por ejemplo, se alejan al infinito negativo, los valores se alejan del eje Y y decimos que van para infinito. Pero en el caso de la función donde yo tengo que es 3/2, ustedes van a ver que aquí más bien, si los valores, por ejemplo, se van para infinito, en Y se alejan del eje X, entonces las imágenes tienden a infinito. Pero si los valores, en el caso de este ejemplo, se aproximan a menos infinito, los valores o las imágenes, las f de X, van a tender a 0. Entonces, vean esas características porque se van a usar mucho en cálculo. Entonces, la idea es, por ejemplo, que tengan un dominio sobre los dos tipos de comportamiento. Entonces, a pesar de que lo hice con 1/2 y 3/2, son las únicas dos situaciones de comportamiento sobre la función exponencial. Claro, esta es la versión canónica, que ya ahorita les explico qué significa eso. No sé si tienen alguna observación, chiquillos. ¿Hasta aquí? Sí. Bueno, si no, entonces seguimos avanzando. Entonces, lo importante de la observación, valores mayores o entre 0 y 1, la función es estrictamente decreciente y valores mayores que 1 hacen que la función sea estrictamente creciente. Les hago una pregunta. ¿Ya ustedes vieron el concepto de inyectivo y sobreyectivo? No. ¿O sí? Ahí me pueden escribir o me lo dicen. Ah, alguien me escribió. Entonces dice Aurelio que sí. Y Fabián dice que sí. Ah, bueno, entonces ya tienen el concepto de inyectividad, igual que Ronaldo. Entonces, chicos, esta función, la exponencial, ¿será una función inyectiva con lo que ven en las gráficas? ¿Qué opinan ustedes? Me pueden responder en el mismo chat. ¿Será inyectiva en esas funciones o no serán inyectivas? Fabián dice que sí. Aurelio dice que sí. Ronaldo dice que sí es inyectiva. Ajá. Ok. Entonces, bueno, ya sé que ellos me dicen que sí, pero entonces, ¿cómo revisamos que una función es inyectiva con la gráfica? Entonces, si alguno no se acuerda de los participantes, entonces acuérdense que la función es inyectiva a nivel gráfico. Si yo trazo una línea vertical no, paralela al eje X, por ejemplo, veámoslo en este de aquí, veámoslo en este caso, si yo trazo una línea paralela al eje X y si esa línea solamente o en cualquier caso solo interseca en un punto, ¿verdad? En un punto, entonces quiere decir que la función es inyectiva, es decir, que hay relación 1 a 1, porque quiere decir que si yo tomara esta preimagen, x sub 1, quiere decir que solamente va a tener una imagen que va a ser f de x sub 1. Eso es lo que significa en términos prácticos. Entonces, en este caso, si yo trazo la raya por aquí, solo corta en un punto. Si yo trazo la raya por aquí, solo corta en un punto. Si yo trazo la raya por aquí,
solo corta en un punto. Entonces, no importa en qué lugar del ámbito yo trace una paralela al eje X, entonces tendríamos, o lo que vamos a tener, es que la función es inyectiva. Y lo mismo va a suceder en este caso. Entonces, la función va a ser siempre inyectiva. Ok, entonces, a nivel gráfico, ¿verdad? Entonces, véanlo aquí, chicos, esta función es inyectiva. Ahora, la pregunta es, ¿será sobreyectiva? Ese concepto sí lo vieron. ¿Alguien me pueden contestar por el chat? ¿Qué opinan? ¿Será sobreyectiva? No sé, Aurelio puso que sí, o era de la vez pasada del sí de inyectivo. Entonces, ¿qué opinan ustedes, chiquillos? ¿Será sobreyectiva esta función? Sí, los dos, dice Aurelio. ¿Ok? Sí, es sobreyectiva. Ajá. Ok. Bueno, chiquillos, lamento decirles que no es sobreyectiva. Esa es una cosa tristísima. Y ustedes dirán, ¿cómo, profe? Pero si yo me enseñaron que era sobreyectiva. Bueno, resulta y sucede que en el ejemplo que tenemos no es sobreyectiva. ¿Por qué no es sobreyectiva? Porque resulta y sucede que el codominio de esta función, ay, perdón, muchachos, me pasé. Resulta y sucede que el codominio de esta función es R. Ojo, ojo, pero ¿cuál es el ámbito de esta función? Recuerden que para que sea sobreyectiva, el ámbito debe ser igual al codominio. Entonces, vean lo que sucede. Tenemos aquí marcando en color rojo la gráfica el eje Y. Esto significa que este va a ser el codominio. Pero, resulta que si yo ahora pinto en color azul, no, en color azul no, porque no saben nada. Entonces, esperen para cambiar de color. Si yo pinto de color amarillo el ámbito es, por decirlo así, el conjunto de todas las imágenes que se están utilizando. Y si ustedes vieron, el ámbito de la función, que es lo que estoy pintando en color amarillo, es esto que se encuentra sobre el eje Y. Entonces, el ámbito de la función, en cualquier caso, es el intervalo que va de 0, porque los valores se aproximan a 0, hasta más infinito. Hasta más infinito, se me convirtió en un 5, perdón. Entonces, ¿qué es lo que quiero que vean? Lo que está en color rojo es del mismo tamaño que lo que está en color amarillo. No. Entonces, esto no es del mismo tamaño. Entonces, recuerden, esto va a ser el ámbito, pero lo que está en color rojo, ese es el codominio de la función. Y la función, para que sea inyectiva, sea sobreyectiva, el ámbito debe ser igual al codominio. Entonces, esta función, así como se las presento, sí es inyectiva, pero no es sobreyectiva. Y ustedes dirán, profe, pero ¿cómo hago para que la función entonces sí sea biyectiva? Porque queremos buscarle luego lo que se llama la inversa. Bueno, tengo que definirla como una función que va de R, pero ya no a R, malo, ¿verdad? Entonces tengo que definirla de 0 a más infinito. Y usamos el mismo criterio, f de x igual a 1 medio a la x. Esta función sí es sobreyectiva, y como es inyectiva, también es biyectiva. Pero así como está, o como se las presenté en un inicio, como una función de R en R, no lo es. No sé si está clarita la intervención, chiquillos. ¿Sí? ¿Sí entendieron la diferencia? Entonces, no es sobreyectiva. Lo único, así como está, solo era inyectiva. Pero si yo cambio R y lo quito y coloco el intervalo de 0 a infinito, que fue lo que pinté en color amarillo, ahí sí me permite tener una función sobreyectiva. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces dice Aurelio que tiene sentido. O sea, que sí tiene sentido. Ok, pero si no, entonces lo explicamos de otra manera. Yo a veces en clases intervengo y pongo estrellitas o patitos y lo que sea, porque es muy importante este concepto de que hay que manipular los conjuntos que tengo en la función, definidas en la función, ¿verdad? Para poder tener claridad sobre lo que es la inyectividad y la sobreyectividad. Bueno, muy bien. Entonces, veamos este caso donde yo tengo la función exponencial 2x. Vamos a ver la gráfica de 2x. ¿Todos pueden ver la función ahí? 2x, chiquillos. Esto es porque nunca... Sí.
Esto es porque nunca he usado GeoGebra insertado en un PowerPoint hasta ahorita con ustedes, que lo vi muy práctico. Pero alguien me dijo que sí. Entonces, vean, chicos, eso que está ahí es la función 2 a la x. Yo lo que quiero que vean es qué sucede si yo manipulo 2 a la x. Entonces, observen, voy a mover el icono que se llama base. Es decir, voy a utilizar ese iconillo. Entonces, vean que aquí yo puedo ver. Aquí yo puedo ver, vamos a ver si lo logro manipular. Aquí yo puedo ver cómo manipulo la base. Perdón, chiquillos, es que no se me despliega en una pantalla. Entonces, aquí yo puedo manipular la base, puedo manipular diferentes valores, y lo que quiero que vean es que entre más grande es el valor de la base, la gráfica se va pronunciando más. Es decir, los valores se van haciendo más grandes. Pero si yo me voy a valores que están entre 0 y 1, observen que cada vez que me acerco a 1, ven que la función se hace constante. Y observen que si utilizo valores entre 0 y 1, observen que la función es donde es decreciente. Entonces hagamos ese repaso. Entre 0 y 1, la función es decreciente. Y si yo me acerco a 1 o cambio la base por 1, vean que se vuelve constante. Pero si tomo valores cada vez mayores, una base más grande, la función es estrictamente creciente y se va encurvando más, o se curva más hacia el eje Y. No sé si tienen dudas sobre eso, sobre el comportamiento inicial de las bases. Entonces, vean que son todas las posibilidades que tiene la función exponencial. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Muy bien, algo que es muy posible que van a preguntar, o usualmente preguntan en Faro, en las pruebas Faros, es que ¿dónde interseca el eje Y? Entonces, chiquillos, si ven la gráfica, ¿dónde interseca todas las posibilidades en el eje Y? Ahí la estoy moviendo. En uno, muy bien. Entonces, si les pregunto, ¿dónde interseca el eje Y? En 1. Pero si se los pregunto como par ordenado, lo interseca en 0,1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, depende mucho del contexto de la pregunta. Pero si yo les pregunto dónde produce la intersección, va a ser en 0,1. Bueno, ya dejo de manipular la gráfica porque lo estoy haciendo manual. Entonces, vean los puntos de referencia. Bueno, esos puntos de referencia no le hagan caso al 1,5, pero sí quiero que vean que ahí lo que está sucediendo es que la gráfica interseca el 0,1. No le hagan caso al otro valor. Ok, la última cosa que quiero que vean, chiquillos, es que vean que los valores, por ejemplo, en esta gráfica, ahí tenemos 0,4 a la x. Vean que los valores, antes probamos que se aproximan a 0. Entonces, lo que quiero que entiendan ahí es que decimos que la función exponencial tiene una asíntota horizontal en 0. ¿Y qué significa eso en 0? Que resulta y sucede que cuando yo me aproximo al infinito, todos los valores se aproximan a 0. Entonces, el eje X es lo que se llama la asíntota horizontal. ¿Ok? Entonces, voy a desplegar aquí, voy a marcar aquí. Entonces, ahora ustedes van a ver en la gráfica una línea punteada. Esa línea punteada es la asíntota horizontal. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que si la función es decreciente en cualquier sentido, los valores se aproximan a 0 cuando va al infinito. Y si los valores, si la función es creciente, cuando los valores se van para menos infinito, la función o los valores se aproximan a 0. Entonces, en cualquier aspecto, esa línea punteada que aparece, vean que aquí la hago aparecer y desaparecer, eso es lo que se conoce como una asíntota horizontal. Muy bien, no sé si estamos bien, chiquillos. Si no hay dudas, todo clarito. Sí. Bueno, entonces vamos a aprovechar para seguir avanzando entonces con los temas. Vamos a ver aquí. Ok. Vamos a avanzar en la siguiente presentación y entonces vamos a hablar de lo que se llama entonces las propiedades de la forma canónica. ¿Qué es una forma canónica? Entonces, resulta y sucede que en matemáticas decimos que la función exponencial con esa estructura que les di, f de x igual a la x, con a entre 0 y 1, en el primer caso, es una forma canónica, es decir, la forma más sencilla de estudiar la función exponencial.
Entonces, ahí lo que nos interesa es que tenemos que la función, el ámbito va de 0 a infinito, que corta el eje X, perdón chicos, que corta el eje Y en 0,1, que no corta el eje X, pues es una asíntota horizontal, ¿ok? Y la función cuando decrece, cuando los valores van a menos infinito, la función o las imágenes van para infinito. Y si X tiende a infinito, A de X va para 0. Entonces, estas dos cosas, es que aquí se me olvidó. Entonces, estas son las características más importantes de la forma canónica. ¿Ok? Son 4 características. Puede ser que el profe vea más o menos, pero lo que nos interesa en el caso de que sea decreciente. Y una observación, la función exponencial definida de R a 0 a infinito, esta función ya dijimos o les había dicho que va a ser biyectiva y sobreyectiva. Por lo tanto, va a ser biyectiva. Entonces, ¿qué es la característica de las funciones biyectivas? Que tienen inversa. Y la inversa, que no lo vamos a ver en esta clase, es que quiere decir que tiene algo que me permite estudiarla de forma como contraria. Y eso es lo que vamos a llamar luego la función logarítmica. Bueno, entonces veamos otras propiedades. Lo mismo, bueno, las mismas propiedades en realidad. Entonces, la función de R en R con f de x a la x con a mayor que 1 es lo que se llama la función canónica, pero ahora con el caso donde la base es positiva. Características, el ámbito es de 0 a infinito. Entonces volvemos a repasar. Quiere decir que si yo sombreo el eje Y donde se utiliza la gráfica, yo les digo a los chiquillos míos, imaginen que yo pongo el sol ahí y yo busco la sombra que deja la gráfica. Entonces, quiere decir que si yo le busco la sombra, es esto que está aquí. Y si le pongo el sol por acá, por ejemplo, y le busco la sombra, entonces quiere decir que se marca todo esto. Entonces, todo esto que queda marcado es el ámbito de la función y es el intervalo que va de 0 a infinito en el eje Y. Entonces, esta característica es la importante. Bueno, ya vimos antes que cualquier situación siempre corta el eje Y en 0,1. Entonces, volvemos al lápiz rojo. Entonces, quiere decir que siempre este punto de intersección va a ser el 0,1. Luego, nunca corta el eje X, pues el eje X es una asíntota horizontal. Es decir, esto que marco en color rojo es la asíntota horizontal. Y recuerden que se llama asíntota porque cuando los valores aquí, en particular, cuando los valores de X tienden a menos infinito, vean que lo que va a suceder es que las imágenes van a tender a 0. Y 0 está formado aquí por el eje X completo. Ok. No sé, chiquillos, si tienen dudas hasta ahí de lo que les haya dicho. Bueno, aquí es creciente, pero se puede usar la palabra estrictamente creciente. Entonces ustedes me dicen si no hay dudas. Si sienten que quieren que vaya más rápido, también vamos más rápido, ¿verdad? Porque no conozco, ¿verdad? Tal vez la formación en Maten de ustedes y tal vez esto es muy sencillo. Vamos a ver quién me dice ahí en el chat. Dice, todo bien, profe, dice Aurelio. Eso, Aurelio, 10 puntos más, si fuera estudiante mío. Bueno, entonces, muy bien, chiquillos y chiquillas. Entonces, cualquier cosa, igual, tomen la presentación, ráyelan, intervengan con alguna explicación para que quede claro. Y lo último que les decía, ¿verdad? Aquí, muy importante, que no se nos vaya de lado, es que la función exponencial, como tenía o era biyectiva, tiene inversa. Pero ojo la característica, no es la canónica. Este arreglo donde yo coloco el ámbito es la que me permite que sea biyectiva y por ende tenga inversa. Pero la canónica, vean que se utiliza que el codominio va a ser los reales. Aquí el codominio va a ser igual al ámbito, ¿verdad? Entonces, para que lo tomen en cuenta. Muy bien, vamos entonces a irnos a la parte más interesante, a la parte más bonita, que es lo que se llama la definición de la forma extendida. Entonces, ustedes dirán, ay Dios santo, que me metí. Bueno, no es nada del otro mundo. La forma extendida es que si yo tengo un número real positivo, que va a ser A, y además tengo dos valores reales, B y C, que pertenecen a los reales, se define la función exponencial de base A y extendida a los valores B y C por, ojo, por una función que va de R en R, con la característica que ahora ya no es normal, o sea, ya no es f de x igual a la x, ya esto no. Ahora la función va a ser de la forma A,
elevado a la x más b más c. Esto es lo que nos va a interesar más para todas las prácticas de función exponencial, la forma extendida. Esa es una versión, puede ser que se la encuentren con una amplitud o con más valores, pero lo mínimo con que ustedes pueden trabajar es esta expresión. Entonces, ¿qué es la forma extendida? Veámoslo acá otra vez con la gráfica de GeoGebra. Recuerden que yo antes les decía que pueden manipular la base. Por ejemplo, veamos la gráfica. Y yo les decía a ustedes, bueno chicos, es que yo puedo manipular la base para que la función sea creciente y decreciente. Y puedo hacer que aparezca la asíntota. ¿Ok? Entonces ya ustedes dicen, bueno, ahí está el profe moviendo la asíntota y bla, bla, bla. Y pero ahora yo puedo hacer algo muy interesante. Por ejemplo, yo podría manipular lo que dice en la presentación como punto de referencia. Y ustedes dirán como punto de referencia. Bueno, vean lo que sucede en lo que dice punto de referencia. Aquí, lo que estamos haciendo es, chicos y chicas, manipulando o agregando un x-2 en el exponente, un x-3. ¿Qué está sucediendo cuando yo manipulo o cambio el exponente ya no por x, sino por x más 4 o x más 3 o x menos 3? ¿Qué hace o qué sucede en la gráfica? ¿Qué produce? ¿O qué es lo que están viendo ustedes? ¿Baja, sube o qué pasa? Por ejemplo, si el exponente es x menos 3, ¿qué está pasando? ¿O qué es lo que sucede con respecto a 5 menos x? Vean, ese es 5 a la x y vean qué pasa si tengo 5x menos 3. ¿Qué pasó? Ah, alguien en el chat me escribe y me dice, todo bien, profe, la función se corre hacia los lados. Excelente, muy bien, Aurelio. El 3 o cualquier número que ustedes sumen o resten, lo que hace es que produce un desplazamiento horizontal. Entonces, pónganle en atención al exponente, porque aquí no puedo rayar, no sé por qué razón, pero bueno, es parte de lo que estaba probando, pero quiero que vean que si yo tengo 5 a la x menos 3, la función exponencial, la de 5 a la x, se desplaza 3 unidades, o todos los valores se desplazan 3 unidades hacia la derecha. Pero si el exponente es 5x más 3, ¿qué sucede más bien? Todos los valores se desplazan 3 unidades hacia la izquierda. ¿Ok? Pueden hacer lo que dice Aurelio, que nos escribió ahí. La función se corre hacia los lados. ¿Ok? Pero presten atención al x más 3 y al x menos 3. Entonces, véanlo acá. Si yo tengo 5x a la menos 5, lo que está pasando es que la función original se desplaza, o todos los valores se desplazan 5 unidades hacia la derecha. Pero si tengo 5x más 5, todos los valores se desplazan 5 unidades hacia la izquierda. ¿Está clarito eso, chiquillos? Porque vamos a hacerle más cosas malvadas. Entonces, no se les olvide eso. Vean lo que está pasando. ¿Se desplaza a izquierda o se desplaza a derecha? Muy bien. Ahora, la pregunta, ¿la asíntota horizontal se movió? Son preguntas No. así. No, ¿verdad? La asíntota horizontal se mantuvo. Ajá. Muy bien. Otra pregunta. ¿El ámbito cambió, chiquillos? ¿Cambió el ámbito de la función cuando hizo estos movimientos? No. No, el ámbito se mantiene. El ámbito sigue siendo igual. Entonces, préstenle atención a ese detalle. Entonces, Profe, sí. ¿y cómo averiguo dónde intersecan el eje Y? Ah, lo podemos ver ahorita, pero lo que hacemos es cambie la X por 0 y hace los cálculos. Entonces, por ejemplo, si yo te digo ahí, ¿dónde interseca el eje Y? Porque ya no va a ser en 0,1. Eso está muy bien lo que estás viendo. Entonces, lo que tienes que hacer es que cambias la X por 0, es decir, preguntas por la imagen de 0 y te va a quedar 5 a la 0 menos 3. ¿Y cuánto sería 5 a la 0 menos 3? ¿Cuánto nos daría ahí? Es 1 entre 5 a la 3 y eso es 1 entre 125 y 1 entre 125 es 0. Ya no me acuerdo. Bueno, son decimales, ¿verdad? Pero es 1 entre 125. Entonces, ahí no lo puedo marcar, pero observa que es un número que no es 0,1. Entonces, cambien la X por 0
para encontrar el corte con el eje Y. Entonces, esa era la otra pregunta. ¿Cambia el corte con el eje Y? Entonces, sí, sí cambia el corte con el eje Y. ¿Qué es lo que se mantiene invariante? Es decir, ¿qué es lo que no cambia? Lo que no cambia es, si vuelvo a mover los desplazamientos de izquierda a derecha, como me decía Aurelio. Entonces, lo que no cambia es el ámbito ni la asíntota horizontal, pero sí el eje o el corte con el eje Y cambia. ¿Estamos bien hasta ahí, chiquillos? Sí. Muy bien. Vamos a hacer una cosa interesante y esto presten atención. Voy a ponerle un menos delante del 5. ¿Qué creen ustedes que pasa si yo le coloco a esta función, así como está, un menos? Es decir, ahorita en el GeoGebra, donde dice signo, le pongo un menos delante o cambio el signo a un menos 5 a la x menos 2. Un menos que está fuera de ese 5. Es decir, no es un menos 5, porque ya dijimos que la base no puede ser negativa, sino un menos delante del 5. ¿Qué creen que suceda, chiquillos? Explota la función. Bueno, hagamos el cálculo, a ver qué sucede. Vamos a dejar el 5x a la menos 5. Dejémoslo ahí. Muy bien. Entonces, vámonos acá al signo y vea lo que sucede. Si yo coloco un menos, ¿qué fue lo que pasó? Observen. Si le pongo un menos delante, vean lo que está pasando. No sé qué pasa. Bueno, sí sé qué pasa, pero no les... Se hace decreciente. Se hace decreciente, muy bien, excelente. Entonces, si la función era creciente, porque ya sabemos que E5 es mayor que 1, al colocar un menos delante, hace que la función sea decreciente. Pero hay otra cosa que me interesa que ustedes vean. ¿Qué pasa con respecto al anterior? Y le puse el menos. ¿Qué produce un menos delante de una función exponencial? ¿Qué está pasando? Ajá, alguien me escribe en el chat. ¿Esa Me es la dice, inversa o no? no, no es la inversa. Dice Aurelio, está al revés, como que se vuelve. Ok, esto es lo más importante para resumir. Ok, ajá, alguien me escribe, cambia el codominio. Muy bien, cambia el codominio, pero más específicamente cambia el ámbito de la función. Ujú. Muy bien, la función para responder y hacer algo unánime, lo que pasa, chiquillos, es que se refleja con respecto al eje X, como si fuera un espejo. Entonces, observen, aquí yo tengo la función 5x menos 5, pero al colocarle un menos, se refleja con respecto al eje X. Y es lo que dijeron por ahí. Al hacer una reflexión, como un espejo, cambia el codominio, cambia el ámbito. Ahora, ¿cuál sería el nuevo ámbito? Si antes el ámbito era de 0 a infinito, ahora ¿cuál va a ser el ámbito, chiquillos? En esta función con menos. Imagínense en el sol. Y le hago el sol a la izquierda y a la derecha y sombreo. De 0 a menos infinito. Menos infinito a 0. De menos infinito a 0. Sí, está bien. Muchas gracias. Todos esos aportes son valiosos. Entonces, sí, de menos infinito a 0 va a ser el nuevo ámbito. Entonces, eso es lo que hace el signo. Muy bien. Muy bien, así como cambia también el signo, o cambiamos el signo y cambió el ámbito, pues está también cambiando, obviamente, que el eje Y. Y observen que si yo cambio o manipulo las traslaciones, obviamente que vean que son como un reflejo al revés de las que teníamos anterior. Pero tampoco cambia la asíntota horizontal y tampoco está cambiando, ¿cómo se llama? Bueno, el corte con el eje Y ahora cambia. Ahora el corte con el eje Y está por debajo del eje X, a diferencia de la versión canónica. En la función exponencial extendida, pues sí se producen otros cambios de los cuales yo les presenté. Muy bien, ¿todo bien hasta ahí? ¿Quieren que pruebe algún valor? Me digan, profe, cámbialo a 2 a la algo, para ver qué sucede, pero no sé. Sí me están entendiendo, chiquillos. Sí. Bueno, ay, perdón, voy a tomarme un poco de agua porque, ¿qué va? Bueno, era el café, pero para poder hablar un poquito más. Muy bien, entonces chicos y chicas, lo que nos falta hablar ahora es sobre una cosa que nos falta. Vamos a devolver la función, así como estaba. Vamos a devolvernos a 5 a la x. Bueno, dejémoslo ahí en 3.4 a la x. Y cambiemos el punto de referencia a 0.
¿Qué sucede ahora si yo quiero, y ustedes me dicen, profe, la asíntota horizontal siempre se mantiene igual, falso o verdadero? Depende de la versión extendida. Entonces, aquí, por ejemplo, yo voy a manipular la asíntota horizontal y ustedes vean lo que hice. Vea cómo está cambiando la asíntota horizontal. ¿Qué tuve que hacer para cambiar la posición de la asíntota horizontal? Tuve que restar o sumar un número por fuera de la función exponencial. Entonces, si yo sumo un 4, vean que lo que pasa es que la asíntota horizontal ahora va a estar en 4. Pero si yo coloco, por ejemplo, un menos 4, entonces la asíntota horizontal ahora va a estar en menos 4. Entonces, vean lo que sucede. Al sumar o restar un número por fuera de donde tenía el ala X, hace que cambie la posición de la asíntota. Y no solamente cambia la posición de la asíntota, ¿qué otras cosas cambian, chiquillos? Por ejemplo, en esta función, ¿qué está cambiando? ¿O qué ven ustedes que se produce? El ámbito. El ámbito. Muy bien. ¿Cuál va a ser, por ejemplo, el ámbito de esta función? La que está ahí presente. Menos 4 a más infinito y el menos 4 abierto. Ajá, muy bien. Vean que el ámbito cambió. Entonces, observen, chiquillos, el número que está afuera, si ven una función de este tipo y ven un número afuera, hace que el ámbito cambie. Y, por ejemplo, aquí el ámbito va a ser de menos 4 a más infinito. Por ejemplo, ¿cuál va a ser el ámbito de esta? Vea que es 3,4 la X más 2. ¿Cuál va a ser el ámbito ahora? De 2 a más infinito. De 2 a más infinito. Pregunta, ¿dónde corta al eje Y? ¿Dónde cortaría al eje Y, chiquillos? 0,3. En 0,3. No. Ah, sí, 0,3, perdón. Muy bien, en 0,3. Cambian el 3,4, cambian la X por 0, 3,4 a la 0 es 1, y 1 más 2 es 3. Recuerden, cualquier intersección con el eje Y, cambien la X por 0 para obtener el cálculo. Y ahora sí, chiquillos, vamos a ponerle más candela a esto. ¿Qué creen ustedes que pasa si yo le pongo un menos delante al 3,4? ¿Qué creen que sucede si le cambio el signo? O sea, ¿qué les dice la intuición? El corazón de las cartas, dijo. Me acordé de Yu-Gi-Oh, ok. Se va a reflejar. Se va a reflejar, dice Aurelio, ¿verdad? No, eso lo dijo otro, pero yo iba a decir lo mismo. Ah, usted le... Perdón. Sí, sí. Okay. O sea, el corazón les dice que se va a reflejar. Ok, entonces apostemos el curso. ¿Ah? Vamos a ver. En efecto, si le coloco un menos delante al 3,4, vean que la función se reflejó. Y les vuelvo a preguntar, ¿cuál va a ser entonces el ámbito ahora de esta función? De menos infinito a 2. De menos infinito a 2. Muy bien. ¿Y dónde cortaría el eje Y? En 1. En 1, ¿verdad? Ahí se ve. Pero recuerden, si no lo saben, porque no conocen la gráfica, cambien la X por 0. 3,4 a la 0 es 1, menos 1 más 2, ahí me va a dar 1. Ok. Muy bien, chiquillos. Entonces, esto que está aquí es lo que se llama la forma extendida, que es cómo lograr manipular la asíntota y tener diferentes aspectos. Entonces, vamos a hacer algunos movimientos ahí virtuales, porque no puedo hacerlos con la mano y no virtuales. Entonces, vamos a hacer otra cosa mañosa. Vean lo que pasa aquí. Vamos a combinar las dos cosas. ¿Se acuerdan que la función se desplaza izquierda y derecha? ¿Eso cómo se logra? ¿Se acuerdan que es que en la X yo pongo X menos 2 o más 3? Entonces, por ejemplo, vean acá. Yo aquí puedo combinar los dos movimientos. Ahí yo tengo 3.4 elevado a la X menos 3. Y tengo un más 2. Entonces, observen que lo que pasó fue que el más 2 me dice que la asíntota horizontal está en 2. Y como no tengo un signo negativo delante de la función exponencial, quiere decir que el ámbito va a estar de 2 a más infinito. Pero además,
ese x menos 3 me dice que la función con respecto a 3.4 a la x, los valores se desplazan 3 unidades hacia la derecha. Vean que aquí puedo hacer varios movimientos, puedo andar cambiando todo esto. Vean que aquí lo mismo de antes. Esto hace solo movimientos izquierda y derecha. O sea, si yo cambio o sumo cosas en el exponente, se mueve izquierda o derecha. Si yo muevo la asíntota horizontal, entonces vea que esta sube y baja, sube y baja. Y el signo lo que hace en cualquier sentido es cambia la orientación de la función, ¿verdad? Es decir, la refleja con respecto a la asíntota. No sé si tienen dudas, chiquillos. Si está claro la forma extendida. O quieren que ponga algún ejemplo. Me dicen, profe, ponga 5 elevado a la x, a ver qué sucede. Muy bien, entonces vamos a ver. Voy a hacerles una pregunta, ejercicio para ustedes. Escriban por ahí, en el cuaderno, o donde tengan apuntado, o en el pan. Quiero que me digan, no lo voy a hacer acá porque ya sería muy fácil, pero quiero que me digan cuál va a ser el ámbito y el corte con el eje Y de la función. Se las voy a dictar. Voy a escribirles menos, un menos afuera. Coloquen 5 a la x menos 1 y ya como número por fuera de la exponencial, súmenle en 4. Vuelvo a repetir. F de x es igual a menos. Escríbanle un 5 elevado a la x menos 1. Ese x menos 1 es exponente. Y luego por fuera ya de la exponencial, súmenle en 4 unidades. Quiero que me digan cuál es el ámbito y cuál es la intersección con el eje Y. Les voy a dar unos 3 minutitos. Había un negativo afuera de 5. Sí, correcto. Es Ok. menos 5 a la x menos 1 y le suman 4. Gracias. Un gusto. ¿Cómo me les fue, chicos? Ok, alguien ya respondió. Me dice, bien, bien, dice Aurelio. Ok, vamos a dar un poquito. Yo creo que bien, dice Jimena. Muy bien. Me acordé de un meme de Sábado Gigante que dice, ¿qué dice el público? Entonces,
Vamos a ver, entonces, qué fue lo que me dijeron. Entonces, el ámbito de la función, recuerden que les pedí el ámbito de la función y la intersección con el eje Y. Entonces, vamos a ver, chiquillos. Primero, vamos a manipular. Vamos a poner en vez de 3.4, vamos a colocar un 5. Luego, ocupo un x menos 1. Entonces, vamos a manipular. Ay, perdón. Vamos a manipular. De GeoGebra que se queda, no se queda quedito. Ahora sí ya. Entonces, vamos a manipular el x menos 1. Vamos a ver qué sucede. Si yo coloco x menos 1. Y luego vamos a colocar más 4. ¿Ok? Eso es más o menos. Vamos a colocar más 4. Vamos a colocarlo ahí. Ajá. Muy bien. Y vamos a colocar luego el signo. A ver qué sucedió. Y esa que está aquí es la función que les pedí. Entonces, se supone que tuvieron que haber encontrado que, primero, el ámbito de la función es el intervalo. El ámbito de la función tiene que haber sido el intervalo de menos infinito hasta 4. Y 4 abierto, ¿verdad? La asíntota horizontal está en 4. Eso no se los pedí, pero se los estoy informando. Y luego el corte con el eje Y, ahí no se ve, pero es un número que está muy cerca de 4. Pero para calcularlo, cambian la x por 0 y tienen que hacer menos 5 a la 0 menos 1 más 4. Es decir, les queda menos un quinto más 4. ¿Y cuánto les dio eso, chiquillos? Menos un quinto más 4. Ajá, ahí están escribiendo en el chat. Dicen que 3,8. Muy bien, Aurelio, excelente. Muy bien, entonces, chiquillos, ahí la intersección con el eje Y va a ser ese valor. Muy bien, excelente. ¿Sí quedó clarito? Entonces, nos tiramos a los ejercicios. Ya nos vamos a ir a los ejercicios de exponencial. Bueno, entonces, si no hay dudas, esto es técnicamente toda la teoría sobre los ejercicios de exponencial. Bueno, sobre exponencial, veamos a ver qué sucede en el mundo de ejercicios o qué fue lo que he encontrado con respecto a lo que preguntan en otras instancias. Vamos a la práctica. Entonces, vamos a hacer el primer ejercicio de práctica. Entonces, esto va a ser trabajo de ustedes. Yo les voy a dar, vean que aquí ya no hay gráfica, no hay nada. Recuerden que está la presentación que ustedes pueden descargar por si quieren abrir la presentación y manipular el archivo que acabo de usar. Entonces, por si tienen la computadora de a mano. Entonces, lo primero que tienen que hacer, chiquillos, es determinar el ámbito de esa función. ¿Cuál será el ámbito de esa función? Pueden hacerlo con la gráfica a mano o con lo que ustedes crean intuitivo. ¿Está bien? Ahorita lo hacemos a pata, es decir, ¿qué pasa si yo no tuviera la gráfica? Pero traten de hacerlo con lo que recuerden. Son las 8:38. Entonces, les voy a dar 3 minutitos, ¿ok? Si no lo pueden hacer en esos 3 minutitos, no se preocupen. ¿Cómo se llama? La idea es que es practicarlo. Esto no se aprende pues del día a la mañana. Entonces, inténtenlo ahí, 3 minutitos. A las 8:41 lo resuelvo. Recuerden, es buscar solo el ámbito.
Ay, chiquillo, ya volví. Yo me estaba tomando el café porque lleva barbaridad, hace hambre. Ok, ¿cómo me les fue? ¿Le llegaron? ¿No le llegaron? Vean que es solo el ámbito, ¿verdad? Ujú. Ok, entonces vamos a resolver el ejercicio. Entonces, revisen lo siguiente. Acuérdense que la función es 3 menos 4 por 3 a la x. Este 4 no importa que no lo hayamos usado. En realidad, lo que hace es amplificar o disminuir la curvatura que tiene la función exponencial. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Digámosle que vamos a recordar el método gráfico que fue el que vimos antes. Entonces, vean que g de x es lo mismo que tener menos 4 por 3 a la x más 3. Entonces, chiquillos, supongamos que yo quiero hacerlo gráficamente. Entonces, ¿qué me decía el 3? El 3 solito. ¿Qué me dice ese 3 solito? ¿Qué representaba? ¿Alguien que se aventure? Que nos diga. La asíntota. La asíntota, muy bien. Entonces, ya ustedes saben que ese 3, uno dice, ajá, 3. Ese 3 bandidillo es la asíntota. Muy bien. Entonces, primer punto. Entonces, aquí ya felices. Aquí estamos súper felices, ¿verdad? ¿Verdad? Qué lindo. Bueno, entonces, ahí estamos felices porque ya tenemos el 3. Ahora, vamos con lo siguiente. ¿Cómo es la función, chiquillos? Si no nos fijamos en el menos, ¿será una función creciente o decreciente? Con solo el 3. No nos fijemos en el menos 4, no, solo en el 3. Si yo se los pregunto solito, ¿qué será? ¿Función creciente o decreciente? No saben. Ah, bueno, hay alguien escribió en el chat. Dice creciente. Con signo de preguntas, dice Brian. Sí, es creciente. Muy bien, Brian. Entonces recuerden, si solamente nos fijamos en el 3 a la x, como 3 es mayor que 1, quiere decir que la función es creciente. Pero, ajá, ¿quién me escribe? Creciente, jaja, se ríe, pero, eso por verte lo resumo muchas veces. Entonces, pero, chiquillos, aquí entonces resulta que hay un menos 4. No importa el 4, lo que importa es el signo. Entonces, yo hubiera dibujado la función creciente por arriba del eje X o por arriba de la asíntota, pero el menos, recuerden que lo que hace es que refleja la función. Entonces, si yo tengo que dibujar la función de esta manera, resulta que yo no dibujo eso, sino que lo que yo dibujo es un reflejo, porque recuerden que el menos lo que hace es que refleja la función. Entonces, no importa, pero vean que así, con el método gráfico, vamos a tener que la función es decreciente. Y entonces, con solo la gráfica, porque no nos preguntan ni corte con el eje Y, ni corte con el eje X, que aquí sí va a existir, es el ámbito. Entonces, gráficamente el ámbito de la función va a ser el intervalo de menos infinito a 3 abierto, ¿ok? Y esto es lo que llamamos método gráfico, que fue haciéndolo con lo que les expliqué con GeoGebra. Hasta ahí está bien, chiquillos. Sí. Muy bien. ¿Alguien me escribe en el chat? Me dice, sí, Ronaldo me dice que sí. Muy bien, excelente, Ronaldo. Entonces, perfecto. Muy bien, ¿cómo se hace sin la gráfica? Es decir, ¿cómo justificar este proceso un poquito mejor? Entonces, se usan desigualdades. Entonces, hay que recordar la teoría de inecuaciones. Entonces, les recuerdo para que vean cómo se hace. Entonces, uno toma la parte exponencial. Por ejemplo, yo les digo a ustedes, supongamos que no conozco la gráfica, y yo les digo, ok, chicos y chicas, yo tengo 3 por menos 4 a la 3x. Entonces, para hacerlo de manera algebraica, o sea, más justificada, se toma solamente la parte exponencial y se trabaja por aparte. Y yo digo, tomo el 3 a la x. Por definición, todas las funciones exponenciales son positivas. Es decir, 3 a la x es mayor que 0. Esto es, por definición. ¿Ok? Ustedes pueden hacer los cálculos si no me creen, pero también ya lo vimos con la parte gráfica. Es decir, si yo dibujara 3 a la x, la forma canónica es esta que está aquí.
Eso es 3 a la X. Pero lo que interesa es que la gráfica está por encima del eje X. Y quiere decir que todos los valores son positivos. El cálculo de todas las imágenes son positivos. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces, como ya yo sé que 3 a la X es mayor que 0, el segundo paso es que voy a construir lo que esté multiplicando a la par del 3 a la X. Ven que hay un menos 4. Entonces, yo multiplico por menos 4 a ambos lados. Ojo, multiplico por menos 4 a ambos lados. Pero chiquillos, ¿qué pasaba en desigualdades cuando uno multiplica por un negativo a ambos lados? O sea, yo tengo una desigualdad, pero ¿qué pasaba si yo multiplico por un negativo a ambos lados? ¿Qué va a pasar con la boquita? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué pasa con eso? No. Eso sí lo vieron. Eso es lo que me preocupa, que lo esté haciendo así y no lo hayan visto. Ah, bueno, alguien me escribe, me dice, se da vuelta. Hijo de pucha, sí, como una infidelidad. Eso es una infidelidad, le damos vuelta a esa carajada. Entonces, sí, en efecto, el signo, la boquita aquí, le damos vuelta. Ay, perdón, chiquillos, se me movió esto. Vamos a ver qué pasó aquí. Ajá, ya está. Muy bien, la pura infidelidad es esta cosa. Entonces, en efecto, quiere decir que la boquita cambia. Y entonces, yo digo boquita, ¿verdad? Pero es como para hacerlo más accesible. Pero entonces, eso es lo que va a suceder. Resulta y sucede que entonces se cambia la desigualdad. Entonces, vean que me queda menos 4 por 3 a la X es menor que menos 4 por 0. Pero menos 4 por 0 da 0. Entonces, vean que ya tengo el menos 4. Ustedes dirán, ¿qué estará haciendo este profe mañoso? Entonces, veamos ahora lo que sucede acá. Vean que ahora yo me fijo y lo que me fijo es que tengo que ahora agregar ese 3 que está en eje de X. Ese 3 tiene signo positivo. Entonces, lo que se hace es que se suma a ambos lados por un menos 3. Voy a marcar aquí el menos 4, nada más, pero era para recordar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Entonces, vuelvo a repetir. Lo que vamos a hacer es que tomamos la función menos 4 por 3 a la X, tomo el 0 y voy a sumar 3 a ambos lados. Entonces, vamos a hacerlo acá con colorcitos. Voy a sumar 3 y voy a sumar 3 a ambos lados. ¿Cambia la desigualdad? ¿Ustedes qué opinan? Al sumar 3 a ambos lados de una inecuación, una desigualdad, ¿se altera? Tengo que darle vuelta a la boquita. Me dice, se da vuelta, no. Ah, ok. Dice Aurelio, no, que no se le da vuelta. En efecto, cuando ustedes suman o restan números en una desigualdad, la desigualdad se preserva, se mantiene. Es decir, no le va a pasar nada. Entonces aquí se mantiene la desigualdad. Entonces hasta aquí todos felices, ¿verdad? Pura felicidad. Y ustedes dirán, profe, ¿y qué pasa con eso? En el quinto paso me está quedando menos 4 por 3 a la X más 3, que es menor que 3. Y entonces, esta es la parte asertiva, la interesante. Esto que me quedó, ¿quién es, chiquillos? Es esto mismo que estoy marcando, pero esto mismo es ¿quién? G de X. Entonces, me doy cuenta que esto es G de X. Y me queda que G de X es menor que 3. Pero G de X es lo que conocemos como los elementos o las imágenes. Eso está en el ámbito. O sea, me está dando a entender que el ámbito es menor que 3 y sin restricción, pero esto se traduce a que es el intervalo de menos infinito a 3 abierto. El mismo razonamiento que encontramos en el método gráfico. ¿Sí me llegaron a entender? ¿Sí? Ve, ese es más bonito, más mañoso, como más estructurado, justifica cómo construir el ámbito con desigualdades en correspondencia con el método gráfico. Entonces, esto es un método algebraico y el otro es un método gráfico. ¿Sí está de acuerdo, chiquillos? Sí, ya vieron las dos opciones. Tómenle una foto, ya no la pizarra, porque eso hacían los míos, pero le toman una foto o una captura de pantalla, le hacen a este. Igual voy a ver si guardo la presentación y ahorita se las subo rayada, ¿verdad? Para que la tengan a mano por cualquier cosa. Muy bien. Vamos a hacer otro ejercicio. Quiero que me calculen la preimagen de 23 novenos con el mismo criterio. Estamos un poco cortos de tiempo, entonces lo voy a hacer yo y cualquier cosa, ahorita yo les dejo uno para que lo practiquen y luego pues se comuniquen conmigo, ¿verdad? Entonces, para cualquier duda o otras circunstancias.
Bueno, vamos a hacerlo así. Calcular la preimagen de esa función. ¿Alguien se acuerda cómo se calcula el preimagen? La preimagen de una función. ¿Qué era lo que hacían, chiquillos? Para calcular la preimagen. Creo que se despeja Y, ¿no? X, Se- perdón. Ajá, excelente, muy bien. Entonces se despeja la X. Entonces va lo que dice el compañero. Ustedes, la respuesta aquí es, toman el criterio de la función, aunque alguien me escribe, nada más para revisar el chat, dice iguala. Ok, entiendo. Entonces, sí, en efecto, tomen el criterio de la función que es 3 menos 4 por 3 a la X y lo igualo a 23 novenos. Y hay que despejar la X. Entonces, bueno, ¿cómo despejamos la X? Eso es un 4. Yo escribo un poquito feo, ya se dieron cuenta. Entonces me queda que 3 menos 4 por 3 a la X, estoy escribiendo otra vez lo mismo, vamos a borrar esto aquí. Entonces, lo que hay que despejar es la X. Entonces, menos 4 por 3 a la X es igual a 23 novenos. Y este 3 que está aquí sumando, lo paso aquí a restar. Entonces me queda 23 novenos menos 3. Chiquillos, ¿alguno que me ayude con el cálculo? Ahí lo meten en la cálculo. ¿Cuánto es 23 novenos menos 3? Sin decimales, en modo fraccionario. ¿Cuánto les da? 4 novenos negativo. Ok, 4 novenos negativo. Muy bien, entonces, excelente, muchas gracias. 4 novenos negativos. Ahora me doy cuenta que los dos tienen el signo negativo a ambos lados, entonces yo puedo quitar ambos signos, ¿verdad? Entonces, perfecto, ahí felices. Quitamos los signos y lo que nos va a quedar entonces es que 4 por 3 a la X es igual a 4 novenos. Luego, lo que tengo que hacer es que voy a tomar el 4 y lo vamos a pasar a dividir. Entonces, Permiso, una pregunta. sí. El menos 4. Ah, ok, no, mentira, ya vi. No, es que está multiplicando. Perdón. Ah, ok, sí. Yo es que a Pensé que, veces, pensé que podía pasar a sumar al otro lado, pero no. sí, es que es un pollo, yo escribo feo. Entonces me entiende, ¿verdad? Ok, bueno, ya lo van viendo. Entonces sí, paso el 4 a dividir y entonces me queda que 3 a la X es un cuarto por 4 novenos. Algunos me dirán, profe, hubiera cancelado, pero bueno, yo no sé si todos van al mismo ritmo. Y aquí le hacemos tas a esta carajada y lo que me queda, lo que me queda es que 3 a la X va a ser igual a un noveno. Y ustedes dirán, bueno, ¿y ahí, profe, y ahí qué? Bueno, resulta que 3 a la X, recuerden que un noveno es 3 al cuadrado. Entonces, en vez de tener 9, yo pongo 3 a la 2. Aquí pongo 3 a la 2. Pero resulta y sucede que por propiedades exponenciales o por propiedades de los potencias, yo puedo ver 3 a la, puedo ver 3 a la X como 3 a la menos 2. Y esa es la parte interesante. ¿Cómo era la función exponencial? ¿Cómo era 3 a la X? Si ustedes recuerdan, 3 a la X es una función que por la base es creciente y resulta y sucede que tiene una característica. Una de las características, ¿se acuerdan eso que yo les decía? Uy, chiquillos, yo puedo pasar una raya paralela al eje X para verificar algo. ¿Qué era lo que quería verificar? O que se dieran cuenta que la función era Inyectiva. inyectiva. Entonces, si yo tengo inyectividad, lo que significa en matemáticas es que cuando yo trazaba la raya y yo tengo que hay dos valores que son iguales, lo único que significa es que las imágenes tienen que ser como iguales. Y al revés, si las imágenes son iguales, ¿cómo tienen que ser las preimágenes? Iguales. Entonces, ¿eso qué significa? Si yo tengo una ecuación donde 3 a la x es igual a 3 a la menos 2, y ya yo sé que la función es inyectiva, yo puedo decir que la única forma para que esto sea posible es que los exponentes tienen que ser iguales. En el cole uno explica que uno puede cancelar eso no es cierto. En realidad es por la propiedad de inyectividad. Entonces, lo que me queda es que x tiene que valer ¿cuánto? Menos 2. Entonces, por lo tanto, ¿cuál es la preimagen de 23 novenos? Es menos 2, porque la imagen de menos 2, ¿qué me tiene que dar? 23 novenos. Esto que resolvimos aquí con la propiedad de inyectividad es lo que se llama una ecuación, es una ecuación exponencial. Y para resolverlo con las herramientas que tenemos hasta el momento, la única forma es que las bases sean iguales. Entonces, si las bases son iguales, los exponentes tienen que ser iguales por la propiedad inyectiva.
¿Dudas hasta ahí, chiquillos? ¿Sí se entendió el ejercicio? Sí. Bueno, ahí la clase ha sido un poquillo larga porque estamos desde las 7 ahí dando. Ok, dice, sí, Ronaldo me dice que sí, Marco me dice que sí. Ok, sí, profe, me dice Jimena. Muy bien, ok, recuerden que traten de preguntar, yo soy muy anuente, entonces ahí vamos al ritmo, al espacio que ustedes se sientan más cómodos. Muy bien, esta la hacemos muy rápido por el tiempo. Entonces ustedes me dicen, chiquillos, así, facilito, facilito. ¿Cuál es la asíntota horizontal de esta función? O sea, con solo el ojo, a puro ojo de El águila. 3. El 3, muy bien, excelente, el 3. Ah, no sea tan bárbaro, qué bárbaros. Hoy salieron aprendidos. El número solito, ya ustedes se saben que esta es la asíntota horizontal. Ok, se puede hacer algebraicamente, pero si yo les digo, chicos, por el método algebraico, ¿cómo demuestran o prueban que 3 es la asíntota horizontal, sin hacerlo a puro ojo? Entonces, si eso pasara, tienen que hacerlo algebraicamente como este ejercicio. ¿Ok? Me devolví. Entonces, cuando pregunto ámbito y pregunto asíntota horizontal, se pueden aprovechar para dos cosas. Para sacar el ámbito y el 3 que les queda aquí, vamos a ver si los marco en color rojo, y el 3 que les queda aquí, este 3 en el paso 6, permite justificar que también es la asíntota. Entonces, también es la asíntota. Yo creo que se me está acabando el, la batería de lápiz. También es así, la asíntota. Entonces, este ejercicio, el primero que hicimos, se puede aprovechar para descubrir el ámbito y también para decir quién es la asíntota. ¿Está bien? Entonces, es para no volverlo a escribir todo y que quede claro cómo encontrarla para que no sea puro ojo. Muy bien, chiquillos. Bueno, determinar la gráfica de esta función no lo vamos a hacer por cuestiones de tiempo. Traten de hacerlo ustedes en la casa. O prácticamente, bueno, las 5 también, traten de hacer la gráfica. Entonces, háganlo con el GeoGebra, traten de practicar esas propiedades. Hay otro tema que es el de ecuaciones. Técnicamente, perdón, técnicamente pueden trabajar las ecuaciones o las podemos trabajar en otro momento. Bueno, no sé qué trabajo me vayan a dar después, pero en efecto, es un tema muy bonito, muy sencillo por el momento, ¿verdad? Trabajar con lo que es las gráficas, pero lo que hay que trabajar luego es con más detalle, son luego las ecuaciones exponenciales, ya conociendo la gráfica, entonces para tomarlo en cuenta. Y aquí, por ejemplo, les quedan entonces dos ejercicios para que ustedes los trabajen en la casa. Cualquier cosa, mi correo es reyacuna, voy a apuntárselos aquí, @itcr.ac.cr. Mi nombre, les recuerdo, era Raymond Acuña, ¿verdad? Para los que venían ingresando. Y cualquier cosa o situación, más bien les agradezco. Lo recomendable es que en estas clases se dure unos 50 minutos, ¿verdad? Porque es muy cansado estar en la compu, uno se desgasta también la vista, entonces hay que lidiar con el tiempo. Pero bueno, la idea de hoy fue ver todas estas partes y que se entendiera el concepto de la forma extendida y canónica de la función exponencial. Entonces, no sé, chicos, si tienen algún comentario, alguna solicitud, no sé, dos dudas antes de terminar, de cerrar la sesión. Vamos a ver, alguien en el chat escribe, dice, muchas gracias, profe, dice Jimena, con mucho gusto, Jimena. Ahí estamos, toda una experiencia, ¿verdad? Trabajar así, pero bueno, vamos aprendiendo, ¿verdad? Si alguien quiere, bueno, antes de que se vayan, voy a voltear la computadora, es decir, voy a girar la pantalla, porque como les decía al inicio, la pantalla mía es táctil, y les voy a adjuntar este archivo, el que rayé. No sé si les parece. Vamos a ver acá. Sí, voy a mantener los apuntes. Vamos a ver, entonces antes de cerrar sesión. Entonces, les voy a mandar por el chat el archivo. Vamos a ver acá, chiquillos. Ajá. Entonces, muy bien. Ahorita acabo de, no se me vayan, ¿verdad? Les voy a adjuntar el archivo. Ok, vamos a ver, archivo, vamos a buscar. Y entonces, se supone, revisen ahí.
ya sea Marco, Ronaldo, Jimena, Brian, Sebastián o Fabián, revisen ese archivo que les estoy mandando, pesa 2 megas. Revisen a ver si vienen los apuntes. Se supone que sí, les di guardar los apuntes. Le dije sí, guardar los apuntes. Entonces nada más revisen ahí si está, para que ya lo tengan a mano, ¿verdad? Todos. Con solo que uno me diga que sí, cerramos sesión. Ay, qué divertido. Bueno. Ok. O si no les abre, pues entonces me avisan. Vamos a ver. Ajá. Debería aparecer en el chat. Sí, debería estar en el chat. Digámosle, ya a mí me sale en el chat que el archivo fue cargado. No sé si a ustedes les aparece en el chat. Sale. Ahí está Fabián. Es que ahora ya les puedo ver los nombres, entonces ya sé quién me habla. Ok, Sebastián dice, sí se guardaron los apuntes. Que sí se guardaron los apuntes. Ok, perfecto. ¿A dónde sale la presentación? No me La aparece en subí. el chat. ¿No te aparece en el chat? No. Ah, qué raro. A mí no me aparece en el chat, dice Bryant. No, entonces hagamos una cosa. Si quiere, Ronaldo tampoco, qué raro. Voy a volverlo a subir. Porque se supone que yo busco el archivo PowerPoint y aparece cargando. Este mismo aparece cargando. Por ejemplo, aquí lo volví a mandar de nuevo y dice que el archivo fue enviado satisfactoriamente. No sé si ya les cargó. Por lo menos a Brian y a Ronaldo. Ajá. Sebastián me dice que sí lo pudo descargar. Puede ser que quede chance, ¿verdad? A veces es que pesa 2 megas y depende de la conexión del internet, pues segura su ratito. Si no, chiquillos, escríbanme un correo a los que no pudieron a Reyacuna. Aquí se los voy a escribir, itcr.ac.cr. No sé si vieron ahí mi correo, se los escribí en el chat. Entonces, si no, ustedes me escriben por correo y yo se los envío. Y Aurelio algo dice que es una persona esperando. ¿Será que se salió Aurelio? Aurelio, usted se quería salir y lo metí en... Santo Dios. No, es que me estoy metiendo en otro dispositivo. Ok. Si no, Aurelio o Brian o los demás, ahí me escriben al correo y yo les mando la presentación, ¿verdad? Entonces, para que estén tranquilos por ahí. Entonces, chiquillos, estamos en contacto. Muchísimas gracias y que me les vaya muy bien. Ya saben, se quedan en casita y pues ojalá que las demás sesiones les gusten o les sean productivas. Cualquier sugerencia, igual me escriben y apelamos por hacer las clases mejores, ¿verdad? Si fuese el caso. Bueno, Listo, chicos, profe, muchísimas gracias. no, hombre, Pura con vida. mucho Profe, gusto. yo tengo Muchas una gracias, pregunta. profe. Bueno, profe. bueno, Gracias. bueno, Ronaldo. Jimena, dime, perdón. Profe, ¿van a haber más clases de matemáticas? No sé, es que, digamos, te cuento la circunstancia mía. Yo no doy Maten. Lo que pasa es que Natalia, que es la coordinadora de Maten en el TEC, me dijo que si les podía ayudar, porque yo estaba haciendo videos en YouTube, de diferentes temas y para los chicos míos de otro curso en la UCR. Pero nada más me dijo, Remo, ¿usted me puede ayudar? Y igual el jefe mío me dijo que le ayudara. Entonces yo le dije, sí, con mucho gusto, pero no sé la administración sobre qué va a pasar. Entonces ahí sí te quedó mal, Jimena. Pero si sé algo, pues me escribís y yo te respondo, le doy una seguidilla a los correos. ¿Está bien? Ok, gracias. No, con Muchas mucho gracias. gusto, Jimena. Bueno, chicos, nos vemos. Que estén muy bien. Bueno, gracias, profe. Bueno, hasta Gracias luego. igualmente. Bueno, pura vida. Hasta luego. Profe. Hasta luego.